Hola, buenas tardes, noches. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Yo me llamo Giuseppe Caputo y soy el coordinador académico de la Maestría en Escritura Creativa del Instituto Caricuervo. Este evento hace parte del programa Sonar Afuera de la maestría, y lo que buscamos con este programa es sacar de las aulas y sacar del instituto las conversaciones, digamos, las discusiones que tenemos en clase, o, para pensarlo de otra manera, extender por fuera del instituto las conversaciones y las discusiones de las clases. Si no estuviéramos en un contexto de pandemia, este evento se habría llevado a cabo en algún auditorio o espacio, ojalá una galería, quizás por las características del evento de hoy, en algún museo, sí, es decir, en un espacio por fuera del instituto. Quisiera presentar a nuestras invitadas y leer un fragmento de Tantas Vueltas para Llegar a Casa, que es el libro que nos convoca hoy y es el libro alrededor del cual pues vamos a estar conversando hoy. Carolina Ponce de León es una curadora y crítica de arte colombiana. Desde mediados de los 80 se ha destacado como una figura prominente de la curaduría, de la crítica de arte y como directora del área de artes plásticas de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, donde realizó las primeras exposiciones de artistas como María Fernanda Cardoso, Delcy Morelos, Doris Salcedo y José Antonio Suárez, entre muchos otros, y también exhibiciones paradigmáticas sobre el nuevo arte de América Latina. En 1995 se mudó a los Estados Unidos, donde desempeñó el cargo de curadora del Museo del Barrio en Nueva York y directora de la Galería de la Raza en San Francisco. Al regresar a Colombia en 2013, fue nombrada asesora de artes visuales del Ministerio de Cultura. Actualmente es coeditora de la editorial Rosa Lux Press, junto con la artista María Isabel Rueda, y es socia de Ojo Rojo Fábrica Visual, un espacio independiente en Bogotá dedicado a la fotografía documental. Sus libros incluyen Jesús Abad Colorado, Mirar de la Vida Profunda, Luis Roldán y El Efecto Mariposa, Ensayos sobre Arte en Colombia, 1985-2000. Este último libro fue publicado en el 2004. Jimena Gama es curadora e investigadora de arte contemporáneo con estudios en filosofía y en historia y teoría del arte moderno y contemporáneo. Ha realizado distintos proyectos en Colombia en instituciones como la Cinemateca de Bogotá, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Museo del Banco de la República, el Museo de Arte Moderno de Medellín, entre otros. En el 2017 fue invitada por el Centro de Arte Contemporáneo a presentar Bordes de la Cotidianidad, apuntes para otra historia del videoarte contemporáneo en Colombia, proyecto que hace parte de una investigación sobre la imagen visual y los cruces entre arte contemporáneo y cine en Latinoamérica. Gama escribe regularmente sobre arte y cultura en distintos medios. Carolina y Jimena, muy bienvenidas, me alegra mucho que estén acá y les agradezco que sean parte de este programa que queremos tanto en la maestría, el programa de Sonar Afuera. También quiero dar las gracias a todas las personas que nos están acompañando y que más adelante verán este video pues diferido. Y quisiera detonar esta charla leyendo un breve fragmento de Tantas Vueltas para Llegar a Casa, libro publicado recientemente por Planeta y que nos alegra mucho presentar hoy desde el instituto. La libertad, escribe Carolina, era un tema recurrente en los dibujos y las canciones y poemas que escribí durante mi adolescencia, en los que imaginaba unas fugas fantásticas a mundos sin autoridad. En cuarto de primaria gané un concurso de arte en mi nueva escuela privada para niñas, el Nightingale Bamford School. El dibujo ganador, hecho con óleo pastel sobre papel tamaño pliego, representaba a un hombre de las cavernas con una masa virilmente levantada en una mano y en la otra, la cabellera de la mujer que arrastraba por el suelo. Con su carita de muñeca al estilo de los dibujos animados de los Picapiedra, la mujer parecía sonreír. Esa sonrisa era más inquietante que la escena misma. Salto un poco para dar ya paso a la conversación mientras seguimos admitiendo asistentes, y dice Carolina: así como la Iglesia Católica fue poco efectiva en despertar mi fe, el MoMA me convenció de que lo extraordinario se desplegaba frente a mí. Con esa escena o la apertura de esa escena me gustaría dejar la palabra pues a Carolina y a Jimena, y de nuevo muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Gracias. Giuseppe, por la invitación. Yo estoy feliz de estar en este programa de la Maestría de Escrituras Creativas del Caricuervo, a quien también les doy las gracias por tenernos alojadas, por decirlo de alguna manera, en este espacio. Obviamente, gracias a Carolina también por haber aceptado conversar conmigo en este momento y por haber publicado este libro que, como contó Giuseppe, nos convoca hoy. Eh, para mí, este es un libro bastante importante porque tenemos muchas coincidencias profesionales con Carolina. Carolina ha sido hasta cierto punto una especie de maestra que me ha mostrado el camino también profesional y curatorial que puede hacerse en un país como Colombia y en un continente como, pues, como el nuestro, como Latinoamérica. Es un libro que se ha clasificado y que se ha presentado muchas veces como un libro sobre memorias, sobre su memoria, sobre su relato de vida. También es un libro que, pues, de una historia de una mujer con unas múltiples facetas como madre, como hija, como esposa también. Es un libro donde se relatan deseos, frustraciones y una cantidad de anécdotas, pero a mí lo que más me encanta, porque sí es un encanto que tuve cuando leí las versiones de esta publicación, porque leí versiones anteriores, es que es un libro sobre todo de historia del arte. Es un libro que abraza la profesión de Carolina, la práctica de Carolina como curadora y crítica, pero abraza la historia del arte en los últimos 40 años. Y claro, voy a decirlo en estas palabras que más allá de un relato de vida, que para mí sí lo es, pero también es un relato sobre entender el campo cultural y el campo del arte contemporáneo en Colombia y en Latinoamérica hoy. También da muestras de que escribir sobre las imágenes y que acompañar con la palabra las imágenes puede desplegarse de múltiples maneras y puede abrir también otros sentidos vitales o de experiencia también, que ahorita puedo sonar súper abstracta, pero creo que en la conversación vamos a poder profundizar en eso. Así que gracias, Carolina, por estar acá. Gracias a ti, Jimena. Y me alegro que has mencionado las múltiples versiones porque Jimena fue la primera lectora de los primeros capítulos del libro y realmente gracias como al intercambio que tuvimos alrededor de ellos, pude realmente como enfocar la escritura. Entonces, Jimena fue muy paciente porque yo creo que ella leyó por lo menos 5 versiones diferentes de los textos y para mí fue muy importante ese diálogo con ella porque de alguna manera yo tenía claro al escribir que una de mis motivaciones era que yo estaba escribiendo para las jóvenes curadoras mujeres y que y Jimena era como su representante, ¿no? Entonces a través de Jimena quería alcanzar otras jóvenes mujeres que estaban también emprendiendo caminos que yo había transitado. Caro, para empezar la conversación, quisiera preguntarte de dónde llega o dónde nace este impulso por escribir tu propia vida, por relatar tu propia historia. ¿Cómo fue el proceso para empezar a pensar este relato? ¿Cuál fue como su génesis? Pues el génesis, yo creo que yo combiné varias cosas, es decir, yo quería escribir, simplemente quería escribir y quería escribir sobre arte, es decir, yo quería escribir sobre mi visión del arte y me interesaba el poder escribir desde una sensibilidad personal, es decir, desde un ángulo personal, porque yo pensaba que era importante, es decir, recuperar un espacio que yo tenía, cuando yo tenía la columna, yo en los años, a finales de los años 80 y comienzos de los 90, yo tenía una columna de crítica de arte en el periódico El Tiempo. Y en esa columna
yo me dirigía a un público amplio, yo me dirigía a un público no necesariamente especializado en arte. Y en el momento de escribir el libro yo estaba un poquito frustrada porque yo sentía que toda la discusión artística y toda la crítica de arte que se hacía era muy insular y era muy dentro del mismo medio artístico, y se estaba perdiendo como la oportunidad de convocar a otras personas fuera del campo artístico a leer sobre arte. Entonces, uno de mis impulsos era poder escribir sobre arte y otra vez dirigirme a un público más amplio que el que me atañe específicamente. Entonces, primero fue eso. Segundo, pues fue una motivación simplemente terapéutica. Lo voy a decir porque era una cuestión de que había cosas que yo quería contar y que contarlas me serían como un proceso de liberación. Y en el proceso de como proceso terapéutico, eso se volvió un proceso político. Entonces yo comencé a escribir y a contar cosas que eran relevantes para mí. Y en ese proceso de desahogo, fui también volviéndome cada vez más consciente de la función política que tenía ejercer esa escritura. Sí, Y antes de... Ah, bueno, sigue. no, yo creo que eso es eso. Eso fue. Antes de profundizar como en esta función política, que creo que es un tema que podemos tocar más adelante, hay algo que me inquieta muchísimo en este libro, y también es porque he leído escritos anteriores que son mucho más ensayísticos y académicos, entre comillas, por utilizar esa palabra, y es cómo empiezas a encontrar esa voz y cómo piensas a construir esa voz dentro del libro. Esto también lo pienso porque el libro es un relato de tu pasado, y en tanto relato de tu pasado también hay una distancia gigante, como una distancia emocional y hasta cierto punto racional sobre lo que estás o sobre lo que viviste. ¿Cómo decides qué contar? ¿Cómo decides qué no contar? ¿Cuál es, como, en qué momento sacas un evento o le pones importancia a otro evento dentro de las mismas memorias? Y esto también lo pregunto porque siento que hay cierto cambio en la voz en ese último capítulo, donde estás relatando tus últimos 5 años de vida aquí en Colombia. Y siento que la distancia que te da el pasado es muy distinta a esa poca distancia que tienes frente a este presente. ¿Cómo lograste llegar a eso? ¿O no llegar? Bueno, son muchas cosas. Sí. Digamos, un poco para conectar tu pregunta de ahorita con la anterior, de la motivación. La cuestión de dónde hablar, ¿sí? Desde dónde hablar, desde dónde voy a asumir esa voz que voy a ejercer. Y dentro de las plataformas que habían disponibles para mí, como cuando regresé a Colombia y estaba mirando a ver como dónde podía escribir, yo no encontré una plataforma adecuada para mí. Es decir, la gran plataforma para la crítica de arte en Colombia en este momento era el blog virtual de Esfera Pública. Y yo no me identificaba mucho con ese espacio, uno porque ya estaba ocupado por voces que estaban um, ejerciendo la crítica en torno a los artistas de su propia generación. Y yo sentía que si yo ocupaba un espacio ahí, estaba un poquito descontextualizada. Entonces yo sentí que yo tenía que crear mi propia plataforma donde era claro cuál era el piso sobre el cual yo me estaba parando para hablar. Y en torno a la voz que tú mencionas, pues eso fue, tú que fuiste testigo de como de las diferentes versiones del libro, fue un proceso muy complejo encontrar la voz que yo quería para el libro, porque por un lado,
está todo el aspecto personal de mi vida, de mi vida familiar, de mi vida como pareja, de mi vida afectiva, de mi vida como madre, y todo ese aspecto personal. Y por el otro lado estaba todo como una biografía intelectual que yo estaba desarrollando, es decir, entre la biografía personal y la biografía intelectual, yo estaba tratando de encontrar una voz. Entonces, a nivel de la escritura, era un reto a encontrar cómo conciliar esos dos mundos. Y hay una palabra que yo creo que se ajusta bien y es como sincronizar un tono. Sí, un Claro. tono para que a través de la voz que yo estaba desarrollando, digamos que esta es la voz, y cómo desde esa voz yo podía llegar a extremos crudos para describir una etapa difícil emocional de mi vida, y esa misma voz llegar a un análisis crítico. Entonces, toda la escritura del libro implicó como el reto de cuál era ese tono medio desde el cual yo podía llegar hasta esa cosa cruda de describir emotivamente una situación de vida y con esa misma situación emotiva de vida llegar a un análisis crítico, ¿no? Entonces, tú me dices, pues, que quité, que sé cómo sabía qué dejar y qué no. Era todo, era buscando en función de ese eje del tono de la voz, porque, por ejemplo, en cuestiones de la narración de mi vida personal, pues llega un punto en que yo quiero establecer una atmósfera, ¿sí? Yo quiero establecer una situación y la puedo hacer a punto de anécdotas y de descripciones de circunstancias, o lo puedo hacer de otras maneras. Sí, por ejemplo, yo recurro mucho al sueño dentro del texto. Pero, pero yo me di cuenta, digamos, que había una cantidad de anécdotas y de cosas que no cabían. Es decir, hubiera podido haberlas contado igualmente, pero no aportaban, no agregaban más a lo que yo quería establecer. Entonces, eso era un criterio de eliminación de ciertos textos. Es decir, todo el proceso fue mucha escritura, pero mucho más edición. Es decir, yo pensaba con la tijera en la mano. Y desde el otro lado, digamos, desde el punto de vista de la parte profesional, pues hubo una versión del libro en que lo que yo sentía, y yo tenía muchos problemas con ellos, era que yo sentía que yo había escrito como una especie de hoja de vida glorificada, donde yo describía en detalle que, por ejemplo, cuando estaba en el Ministerio de Cultura, qué fue lo que pasó con el Salón Regional 16 y qué pasó con, es decir, detalles mucho más precisos de experiencias profesionales que tuve, y sentí que no cabían, después pues, de reflexionar y ya con las tijeras otra vez decir, mire, esto no cabe, porque realmente el hilo conductor de las ideas, tanto analíticas y críticas como emotivas, era ese tono. Y todo lo que salía como que llevaba la mirada hacia otro lado, lo eliminé. Sí, hay algo que también ahorita me gustaría preguntarte, y es que, claro, este libro yo me parece, como lo dije al principio, como inclasificable, no es ensayo propiamente, no es crítica propiamente, no es autografía propiamente, eh, pero también puede ser ficción, y hay una cosa también ahí. eh, Cuando tú relatas en esa primera parte pues toda tu vida como niña y todos tus viajes antes de llegar a Colombia, cuando tienes 17 años, 18 años y empiezas tu vida profesional, ¿cómo fue volver a revisitar esos espacios de la infancia y por qué viste necesario que esa historia de una Carolina niña apareciera también dentro del libro? Mira, porque me gusta esa pregunta, Jimé. Mira, yo pensaba,
en algún momento yo quería enfocarme solamente en mi relación con el arte, ¿sí? Y yo podía comenzar, digamos, o bien desde que arranco en la biblioteca Luis Ángel Arango, o desde una experiencia previa donde por casualidad me volví curadora sin siquiera saber qué era ser curador. Claro, que es lo que nos Ah, pasa un poco todas. incluso cuando llegué a la Luis Ángel no sabía qué era ser, no sabía porque el cargo específicamente no decía curadora de la Luis Ángel, sino que yo volví esa práctica. Pero yo pensaba que en el poder narrar esas tomas de posición que yo tomé a través de la curaduría, a través de la crítica de arte, que yo tenía que explicar de dónde venía esa sensibilidad, cuál era la génesis de esa sensibilidad para decir que a mí me importa esto y no lo otro. Y entonces, realmente ahí es donde yo me di cuenta que ya desde niña yo tenía una especie de tomas de posición ante muchas cosas es decir, que las mantengo hasta hoy en día. Es decir, por ejemplo, Sí, que yo me crié en Estados Unidos y yo hice el jardín infantil y luego la primaria en Estados Unidos. Y yo, como a los 9 años, decidí que yo no iba a volver a cantar el himno nacional norteamericano porque yo no era norteamericana. Y esto no era una conciencia deliberada de una niña postcolonialista, sino que era una cuestión intuitiva de que yo sabía que a mí me estaban forzando una identidad que no me pertenecía y yo fui rebelde desde eso. Entonces, yo quise mostrar esas instancias donde esa, esa conciencia de poder intuitiva se fueron formando. Por ejemplo, también mi relación con la institución católica, con el catolicismo, porque yo también cuento en el libro de cómo, pues en algún momento de mi infancia estuve en un colegio de monjas y esas monjas me enseñaron que Dios está en todas partes y a mí me parecía eso de un intrusivo absolutamente inaceptable, porque claro. cómo era posible que Dios estuviera en el baño conmigo cuando yo me estaba bañando. Es decir, a mí me parecía que eso era algo inadmitible y desde esa primera instancia yo ya estoy peleando con estas estructuras religiosas, patriarcales, impositivas y entonces, por eso me pareció importante como establecer esas cosas que yo intuí desde muy niña, porque eso ha sido un poco el hilo conductor de mi vida, esa especie como rebeldía contra el poder. Sí, hay algo también que a mí me interesa muchísimo dentro del libro y que me apareció también cuando estaba revisando en estos días algunos de los ensayos del efecto mariposa. Estaba revisando también para preparar esta conversación. Y esta publicación, El efecto mariposa, es básicamente una recopilación de los escritos críticos que tú hiciste en prensa desde el 85 hasta el 2000 y que ahorita nos explicabas que eran escritos que tenían esta intención de divulgar lo que era en ese momento arte contemporáneo a un público mucho más masivo. Son escritos donde esa voz tuya aparece como la de una crítica y no hay como ningún atisbo, por decirlo de alguna manera, a una experiencia personal o íntima de tu vida ahí. Son escritos tal y como conocemos la crítica pura y sencilla. Y después volví a leer un par de capítulos donde tú relatas la vida, el momento histórico del 85 al 2000. Y este relato es también sobre historia del arte, pero ahí también lo estás tejiendo a través de tus experiencias vitales y personales y anecdóticas. Y también nos damos cuenta de la vitalidad de un campo, como de gente que estaba creando en ese momento. Y esta es una pregunta también que va hacia la escritura, porque yo siento que estos dos libros son como las dos caras de una misma moneda. Por un lado, la crítica dura ahí en el efecto mariposa y por otro lado, la mujer que está
experimentando, pensando y también politizando un medio artístico y las imágenes. A lo que voy y a lo que quiero preguntarte en últimas es, porque es importante también estos relatos de vida, estas experiencias personales, este tipo de tensiones vitales que aparecen en esta escritura de tantas vueltas para llegar a casa, para hacer historia del arte, algo de lo que no estamos acostumbrados. Siempre pensamos que la historia tiene que ser una voz hiperacadémica donde ese yo subjetivo tiene que desaparecer por completo. No sé si estuvo muy enredada o si... Creo que, pues creo entender, te voy a responder de esta manera. Listo. Es decir, claro, es muy diferente escribir crítica de arte y a mí, de alguna manera, cuando uno escribe crítica de arte y cuando uno tiene, pues yo tenía 30, 31, 32, no sé, no me acuerdo, estaba muy joven y yo ejercía esa voz crítica. Pues uno está buscando una precisión de lenguaje, una precisión de conceptos para poder transmitir sus ideas, ¿sí? Y de alguna manera uno se vuelve ese texto. Uno no existe como persona, uno no existe como figura, es decir, ni siquiera hay una imagen fotográfica que acompañe ese texto de quién es uno, de dónde viene esa voz. Y a mí me da mucha risa porque hace poquito Jaime Cerón publicó una foto de cuando él consiguió su libro, donde dice que cuando él me conoció, quedó deslumbrado que yo fuera tan joven, siendo de que él leía esas críticas de arte pensando de que yo era una mujer mucho mayor. Entonces es eso, es decir, esos textos de críticas que muchas veces uno ni siquiera conoce una imagen fotográfica de la persona que está detrás del texto. Claro. Y ahora pues yo me di la oportunidad de escribir sobre los mismos años, del mismo periodo como tú señalas, pero de agregarle pues muchas imágenes porque el libro viene acompañado de muchas fotografías, pero sobre todo de agregarle textura emocional, textura vivencial y agregarle a esas mismas convicciones que yo fui forjando en esos días con mucha vehemencia y muchas veces con mucha intransigencia, pero lo hice desde los cuestionamientos de la duda, lo hice desde la inseguridad de una persona que está apenas probando sus mismas ideas en público. Y entonces para mí mostrar ese espacio frágil alrededor del texto, ese espacio hecho de una vivencia de personas jóvenes, porque no era solamente yo, sino que todas las personas alrededor mío, Doris Salcedo, José Alejandro Restrepo, María Teresa Incapié, Rolf y Heidi Abedhal, entonces todas estas figuras alrededor que nos estábamos acompañando mutuamente, todos nos estábamos definiendo. Y en esa definición, pues están los tanteos de ensayo y error. Y entonces lo que me parecía increíble en la oportunidad que me daba de escribir sobre estos mismos años en este nuevo libro era el poder revelar una voz lleno de esos tanteos, ¿sí? Lleno de esas inseguridades, lleno de las emociones que había también de sentir que estábamos en la construcción de una nueva cultura para el campo artístico. Entonces, yo creo que eso es lo que aporta este diferente tipo de mirada, porque las ideas se fueron forjando un poco como en comunidad, ¿no? Un poco en diálogo con otros, no de un solo lugar, que es la que aparentemente pertenece a la voz de quien firma un texto crítico. Sí, hay una de las cosas que más me interesó de este libro, es precisamente eso que acabas de decir, que el campo del arte no es un campo individualista, sino que es un campo que se forja en colectivo. Y claramente el libro es un relato sobre tu vida y sobre tu historia, pero también es un relato sobre una generación que se fue forjando junto a ti.
y es ver también cómo ese campo, sobre todo ese campo de los 80s y 90s fue básicamente una reacción colectiva a lo que estaba pasando en el momento político en Colombia. Volviendo un poco también a la pregunta que te había hecho antes, hay dos cosas dentro del libro que a mí como que hay dos momentos dentro del libro que a mí me deslumbraron, por decirlo de alguna manera, y es dos pequeños capítulos, uno que le dedicas a María Teresa Hincapié, una artista muy cercana a ti en los años 80 y 90, y otro capítulo que le dedicas también a Doris Salcedo. Voy a leer un apartado de un párrafo pequeño de María Teresa Hincapié para que la gente sepa más o menos sobre qué estamos hablando y sobre a dónde voy con mi pregunta. Dice Carolina: cuando realizó Una cosa es una cosa en el Salón Nacional de Artistas en 1990, esto refiriéndose a María Teresa Hincapié, incorporó todas sus pertenencias: el colchón, las almohadas, los enseres de cocina, su ropa, su comida. Eso impregnó la obra de un carácter autobiográfico. No eran cosas, eran sus cosas. Las cosas de una mujer, su mundo íntimo y sus historias, que iba clasificándole, dándole sentido, según diferentes principios organizativos, disponiéndolas en el espacio en espirales ortogonales en tiempos cíclicos. 12 horas diarias consecutivas. El espacio se contraía a lo íntimo, a la síntesis, a los gestos mínimos. La raíz biográfica de Una cosa es una cosa, arraigada en una concepción primordial de lo cotidiano y en la minucia personal de reconocer amorosamente cada elemento de un universo personal, por insignificante que fuera: un gancho de pelo, un alfiler, un fósforo, reveló que las exigencias del arte y la vida de Tere habían convergido en una sola, indivisible. Y hay un párrafo, también un capítulo crítico sobre la obra de Doris Salcedo, que a mí me impresionan muchísimo porque no son los capítulos o no son el tipo de escritura que estamos acostumbrados a ver o a leer sobre una obra, y era un poco lo que hablabas anteriormente. Yo quiero preguntarte si es necesario como entablar una relación íntima, entablar una relación de amistad, una cercanía también de las sensibilidades con el artista, para llegar a comprender la obra de la manera como la estás comprendiendo en este momento. Pues no creo que sea necesario. Simplemente creo que cuando se establecen vínculos tan cercanos y vínculos afectivos tan fuertes, pues uno adquiere otros niveles de información en torno a los procesos creativos y a las razones por las cuales esas personas crean arte, ¿no? Es decir, si uno lee el libro, uno se da cuenta que hay ciertos artistas con los cuales yo he trabajado a través de todos creo que ya casi 40 años de experiencia curatorial, que regreso porque son personas trabajos que yo conozco a un nivel íntimo y por lo tanto los quiero más. Es decir, no tanto que los quiero por lo afectivo, sino que los quiero porque tengo, a partir de esas relaciones personales, unos canales para entender más el sentido de sus poéticas y sus razones de ser. Pero no creo que sea algo exclusivo, es decir, que no creo que uno tiene que volverse amigo de todos los artistas para poder escribir sobre ellos. No, sería un desgaste también. No. Pero yo pienso que hay algo extraordinario que sucede ahí. Y yo pienso, es decir, me dio mucho gusto poder escribir esos diferentes capítulos porque hay en esa relación no solamente un ojo que está viendo, sino un ojo que estaba aprendiendo, porque por ejemplo con María Teresa, pues teníamos esta conversación sobre las diferencias entre el teatro y el performance, donde lo que yo podía pensar podía nutrirla a ella, lo que ella podía pensar podía nutrirme a mí. Entonces ese vaivén de las ideas era extraordinario porque los dos estábamos en formación. Hoy en día pues yo tengo relaciones afectivas muy fuertes con artistas más jóvenes, por ejemplo, pienso, no sé, por ejemplo, en la artista Nadia Granados
o en el colectivo de la decanatura, que son personas que yo siento que son muy cercanos a mí afectivamente, pero no tengo el mismo nivel de convivencia, pues porque somos personas que vivimos en generaciones diferentes. Y sin embargo, ese contacto personal, afectivo con ellos, me permite entenderles mucho más sus poéticas porque hay otro nivel de experiencia de vida que se agrega a lo que es la sola relación directa con la obra de arte. Sí, Caro, hay otra pregunta que quiero hacerte y es algo que nos habías mencionado hace unos minutos, y es que este libro también tiene una intención política. A mí me parece que hay una decisión, una consigna clara desde el principio del libro, y es que es un escrito de una mujer para otras mujeres. Eres tú en tus múltiples facetas y con todas las contradicciones que puedes tener o que hayas tenido en tu vida, y es también un relato de una mujer en un mundo completamente machista y patriarcal. En ese sentido, yo creo que es también un libro feminista y es una mirada que no solamente está presente acá pues en el libro, sino que también ha forjado hasta cierto punto toda tu carrera. Hay un momento en el libro donde tú dices que en los años 80 y 90 el feminismo no era una palabra que se pronunciaba, que no había una, menos en Colombia, que no era una lucha que se estaba dando en los mismos términos que se está dando ahora. Pero uno, por ejemplo, revisa el programa de Nuevos Nombres que iniciaste en el Banco de la República en los años 80 y se da cuenta que hay una participación masiva, por decirlo de alguna manera, de mujeres artistas. Y luego uno va al final del libro y ve que en el 2017 haces una exposición donde la mayoría de artistas son mujeres, y donde la pregunta que atraviesa esa muestra es de dónde, porque hay una exclusión hacia las artistas mujeres dentro de la historia del arte colombiano en este caso, pero también latinoamericano. ¿Cómo fue esa evolución de esa pregunta de los años 80 hasta hoy, y cómo ves este tema dentro del libro también? A ver, mire, yo pienso que en los años 80 yo no era tan consciente, es decir, yo era consciente de que las mujeres, mis amigas, escogían no declararse como feministas. Y las razones eran tontísimas, porque decir que uno era feminista era como decir que yo tengo las piernas peludas. Es decir, las razones eran totalmente irracionales y yo nunca entendí por qué una mujer no pudiera como declararse feminista. Y de pronto podían asumir públicamente una posición feminista y uno decirles, mire, eso es feminismo. Y decir, no, 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 porque tan fuerte era como la mirada patriarcal sobre las cosas y el machismo, que una mujer era nerviosa en declararse feminista porque podía como desequilibrar ese ecosistema entre hombres y mujeres. Y cuando hice Nuevos Nombres, pues yo no estaba tan consciente necesariamente de fenómenos de exclusión como sí lo estaba con la exposición que tú señalas de Arte Cámara, que fue en el 2018, creo. 2018. Sí, sino que, porque ese era, decíamos, lo que era interesante, digamos, a comienzos de los 80, era que había mujeres, estaban surgiendo voces de artistas, mujeres muy fuertes. Es decir, es el momento que se está rescatando a la obra de Débora Arango, está Beatriz González, está Felisa Burstyn, está Alicia Barney, está Doris Salcedo y María Fernanda Cardoso, que son generaciones más jóvenes, pero que ellas están irrumpiendo en un campo que era la de la escultura de ese momento, que era totalmente disruptiva. Entonces era como, es decir, yo era consciente, por ejemplo, de que estas dos mujeres jóvenes de 20 y pico de años estaban transgrediendo un canon muy importante de valor, que era el de la escultura abstracta geométrica, que tenía además no solamente
muchos artistas hombres que hacían este tipo de obra, sino que era respaldado por las instituciones y por una galería que existía en ese momento, que era la Galería Negret, la Casa Negret, que era dirigida pues por el maestro Negret. Entonces, era un momento muy fuerte, de artistas mujeres muy fuertes. Entonces, por ese sentido, yo no era tan consciente de todo digamos, la inclusión a nivel de las colecciones y de las instituciones o incluso de las galerías, porque eran demasiadas pocas galerías y las instituciones, pues es que las instituciones realmente estaban ocupadas en otras cosas. Pero cuando hice la exposición de arte cámara hace unos años, ya la cuestión es diferente porque ya es la proliferación de galerías es enorme y de espacios independientes y ya hay colecciones públicas donde ya se ve la exclusión, hay colecciones privadas donde se ve la exclusión, es decir, había una infraestructura institucional mucho más visible donde esas ausencias eran mucho más remarcable. Entonces, por eso hay, yo creo que una diferencia entre ese primer momento y el segundo. Claro, y las preguntas también que atravesaron nuevos nombres eran muy distintas a las preguntas que se pueden estar haciendo, que te podrías estar haciendo hoy, 2017, 2018. Dime. Pues sí, porque es que en nuevos nombres, en ese momento, digamos, la pregunta política no era tanto cómo figuraba la mujer dentro del campo artístico, sino cómo generaba toda una nueva generación de artísticas dentro de la discursividad pública del arte. Entonces, yo no puedo enfatizar más qué representó el legado de Marta Traba a comienzos de los 80. Es decir, para mí era inconcebible que Marta Traba dejó un legado cuando ella se fue del país en 1969, que ese legado se hubiera como adquirido un peso tal que era lo único de lo que se hablaba a nivel de las instituciones y a nivel del periodismo cultural. Es decir, el trabajo es una cosa increíble, ¿no? Que la voz de Marta Traba, una mujer tan valerosa, tan valiente, tan poderosa, creó una especie como de arcanos masculinos que dominaron el arte y que eso era la fuerza que había que romper. Es decir, esa foto maravillosa de Fernando Botero, Obregón, Guillermo Bideman, Negret, Ramírez Villamizar, y todos buenos mozos, todos bellos, pero todos hombres. Y esto era el legado de Marta Traba, es decir, nos dejó todos estos manes en la historia del arte y contra eso era que estaba luchando nuevos nombres, es decir, cómo romper, porque a mí me parecía alucinante todo el trabajo que hizo, por ejemplo, Eduardo Serrano. Es decir, Eduardo Serrano tuvo 10 años en que hizo cada año una exposición del Salón Atenas, donde mostró arte transgresivo. Exposiciones que tenían todo el efecto mediático en torno a ellos. Estuvo toda la época del arte conceptual, que era una época donde había artistas increíbles, ¿sí? de Adolfo Bernal y Bernardo Salcedo y Antonio Caro, es decir, artistas muy increíbles. Pero esos nombres, yo no sé por qué esas exposiciones de Eduardo, a pesar de que generaban todo este efecto mediático cuando sucedían, no quedaban rezagos de eso en el campo del arte. Es decir, apenas acababa la explosión de esa exposición, regresábamos a los 5 manes que estaban encima de la escalera que dejó Marta Traba. Entonces, eso era una cosa muy frustrante porque el arte desde los 70, y lo demostró los salones Atenas, tenía una gente que estaba irrumpiendo todos los cánones del modernismo y nada que en medio cedía a que estas voces tuvieran un lugar público. Es decir, nadie sabía quién era Miguel Ángel Rojas, sino hasta fuera del campo artístico, claro, hasta hace muy poquito, y ni siquiera sé si ya ha alcanzado como a trascender esa frontera
entre el campo artístico y el conocimiento popular de quiénes son los artistas de hoy. Entonces, nuevos nombres, esa era como la pelea política de nuevos nombres. Sí, claro, hay otra tensión que yo veo muy presente dentro del libro y es que siempre estás luchando por salir como, por estar reconociendo lo que está pasando en la periferia, por decirlo de alguna manera, como lo describes ahorita, lo describiste ahorita con nuevos nombres y cómo también insertarlo en una especie de centro o centro como institucional. Y es también una tensión que está presente sobre la clase en la que naciste y en la que perteneces, también en las instituciones que has trabajado, el Banco de la República, el Museo del Barrio, por mencionar algunas. Y yo siento que hay como una especie de rebeldía que te hace querer, que te hace estar ahí y no querer estar ahí al mismo tiempo, como que siempre está esa tensión en todo el relato. Incluso en el plano personal es clarísimo. A mí me interesa mucho pensar sobre esa tensión de querer revelarse a algo algo que es impuesto y siento que en tu práctica curatorial eso también es algo que está muy presente. ¿Has trabajado desde la institución? En el banco estuviste no sé cuántos años, como más de 12, de pronto 10, 10. bueno, 10 años que Realmente 9. entre ires y venires, digamos que fueron 10 años, pero también te fuiste a Nueva York, que era como el centro, por decirlo de alguna manera, un poco exagerada, también el centro del arte del mundo, y lo que intentabas hacer en estos trabajos era insertar todo aquello que tú podías reconocer en la periferia, en el centro. Me interesa muchísimo también esas exposiciones que hiciste en los años 90, a finales de los 90, cuando viajaste a Nueva York, sobre una primera retrospectiva de Beatriz González y también una retrospectiva de la artista cubana Carmen Herrera. Y esto fue en el 98, 97, 98. 98, si no estoy mal. Y ahora pienso que esas primeras retrospectivas se hicieron hace 30 años y ahorita, hace 2 años, Carmen Herrera tuvo una en el Whitney y en este momento estamos viendo la retrospectiva de Beatriz González en el Banco de la República, en el MAMU. ¿Cómo es tu trabajo en ese sentido? Porque siento que sí hay una capacidad de reconocer y de anticipar eh, la obra de la grandeza de muchos artistas, como que tienes un ojo para detectar aquello que es vanguardia, que yo creo que viene de la atención que relataba antes. Sí, yo creo que una cosa es como tener ese ojo, que es algo que yo no sé de dónde viene, es como poder intuir que, que una obra pues tiene una calidad que va a trascender ciertas cosas. Pero eso es más intangible, es decir, yo no sabría realmente hablar de eso, pero, pero es como, pero a lo que sí puedo hablar es más como del aspecto, como una politización de las relaciones de poder que están sucediendo y de las cuales yo fui muy consciente en todos los diferentes aspectos de mi trabajo curatorial. Entonces, y personal, porque tú pues señalas también que es una relación desde dentro de lo personal y también dentro de lo profesional. Y yo, digamos, yo identifico en el libro como 3 estrategias que yo desarrollé, que yo siento que son las estrategias que yo utilicé para poder navegar el medio, que era uno, el del camuflaje, decir, porque yo sé que al ser una niña, yo cuento en el libro una anécdota de Darío Jaramillo donde él dice: Carolina, tú eres la primera abajista que yo conozco, pero te puedes poner todos los blue jeans de la vida, pero y se te ve la clase en la cara. Es decir, hay una cuestión de que por ser blanca, por ser lo que fuera,
se me nota ciertas cosas, eso connota ciertas cosas y eso también operó en Estados Unidos. Es decir, para mí liderar espacios latinos en Estados Unidos, el ser una mujer blanca, rubia, me creó una especie de fachada que hacía que mi presencia no fuera ofensiva ni fuera amenazante, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo llamo por camuflaje, es decir, yo podía a través de esta persona, fisionomía que yo tenía, yo podía como mimetizarme y ser mi propio como caballo de Troya, ¿no? Y poder operar como en espacios que nadie hubiera esperado que mi intención era más guerrera. Entonces, por un lado era el camuflaje, por otro era la infiltración, es decir, eso como va de la mano. Lo pienso un poco en cómo estuve en el Banco de la República, es decir, el haber logrado hacer ante América en el Banco de la República una institución tan conservadora, que yo logré hacer eso era porque yo pude infiltrarme en la institución y poder aprender su idioma, dialogar con ese idioma y salirme con la mía y hacer esa exposición que era altamente politizada, ¿sí? Y con eso va como la tercera estrategia, que era la revolución intrainstitucional, que era como una de las lecciones que aprendí de mi editor del tiempo, José Hernández, donde él me decía, Carolina, porque yo vivía muy frustrada de que mis interlocutores en el Banco de la República eran banqueros y yo que era esta niña rarita y fuera de eso sí, defendía formas de arte que no eran, pues, que no eran como de su gusto y de su capacidad de comprensión. Pues él me decía que la revolución, uno la tenía que hacer de a pequeños porcentajes año a año hasta poder ver a través de ser una cantidad de tiempo que uno logró una transformación mayor. Entonces ese trabajo, esa revolución intrainstitucional fue otra de las estrategias que yo desarrollé. Y eso es, ya saben mis trucos. Caro, tú te vas de Colombia en el año, a finales de los años 90 y vuelves a regresar en el 2016, 17, bueno, aquí a Colombia. Y uno lee como los relatos de los años 80 y 90 y luego pasa al último capítulo, que es el relato de este presente, y ve que el medio tampoco es que haya cambiado mucho en términos de que hay una precarización institucional inmensa, que los artistas también se la están rebuscando y todo este tipo de cosas, pero también siento que hay un cambio de sensibilidad y un cambio de estéticas y también no es ligero, es un cambio muy abrupto, es que ligero, también por las dinámicas de mercado y económicas de los últimos 20 años. ¿Cómo ves el campo ahora con relación al campo que dejaste a finales de los 90? Bueno, yo asumo que ahora es como yo encontré el medio artístico cuando yo llegué en el 2000 algo, 2014 creo que fue. Y sí, todo lo que tú señalas de que seguía parecido, sí permanecía parecido a la precarización institucional y todo eso. Pero al mismo tiempo era un contexto y una infraestructura que se había complejizado muchísimo porque ahora existía el MAMO, porque existía el Ministerio de Cultura, que no existía antes, porque ahora las escuelas, las academias de arte tenían especializaciones en teoría crítica y historia del arte. Digamos, había todo un desarrollo del campo que era muy impresionante porque nunca antes había habido tantas espacios independientes, tantas galerías y tantos museos también dedicados ahora al arte contemporáneo porque pues ahora estaba el MAMO y antes no estaba el MAMO, bueno, cosas así.
Pero sí, lo que era muy impresionante era la institucionalización del mercado. Eso fue una cosa que a mí me impactó muchísimo, porque eso era como el rector, el centro rector de todas las dinámicas del campo artístico, era la Feria de Arbo. Y yo no es para hablar mal de la Feria de Arbo, es decir, yo no tengo una cosa en contra del mercado del arte a nivel de que yo creo que existe y tenemos que convivir con él. Lo que a mí me parecía totalmente desequilibrado de la situación es que Árbol era la punta de la pirámide y que Arbo definía cuál era el momento del año en que iba a existir, y a partir de esa definición de esas fechas, todas las dinámicas de la ciudad se definían en torno a ellas. Y lo que me parecía más impresionante, y lo señalo en el libro, es que es un momento en que todo converge en el mercado, es decir, las instituciones, los espacios alternativos, las narrativas de la historia del arte, toda la discursividad del arte converge en el espacio que le da pues, Arbo, ¿sí? El mercado del Arbo. Y eso me parecía, es decir, yo realmente no me identifiqué nada con ese tipo de relaciones porque yo sentía que ya se habían perdido completamente los espacios de críticos, los espacios de cuestionamiento, los espacios que movían las estructuras desde adentro, desde el arte, desde los artistas, desde los espacios independientes. ¿Sí? Entonces, creo que también era, es decir, descubrir nuevas sensibilidades, porque obviamente el arte es algo que está en permanente transformación, y dentro de todas esas nuevas sensibilidades también estaba muy impresionada por, por las formas de arte que estaban mirando las situaciones relacionadas con el conflicto armado colombiano desde perspectivas que ya no eran bajo el ánimo de restaurar memoria, ¿no? De ese, como el gesto noble detrás de crear imágenes de duelo para procesar la memoria del conflicto, ¿no? Sino que había una sensibilidad mucho más cruda con respecto a este tema, y que uno lo ve en la obra de artistas como Edwin Sánchez, o yo menciono en el libro a ¿quién? A Nadia Granados, a Pablo Licón. Es decir, hay muchos artistas que están mirando la situación política actual y que la ven con cinismo, que la ven con una mirada crítica, y no desde los materiales o desde imágenes sutiles de duelo como son Delcy Morelos o Oscar Muñoz o Doris Salcedo, ¿sí? Entonces, esta crudeza de la sensibilidad fue algo a mí también que me llamó mucho la atención cuando yo llegué. Creo que ya son las 7 de la noche, se nos fue el tiempo volando y yo me quedé como con un montón de preguntas sin hacer, pero ya tendremos otra oportunidad para hablar. Gracias, Carolina, pues, por haber conversado con nosotros. Siempre es un gusto escucharte hablar sobre todas estas cosas. Hay una cantidad de aspectos del libro que dejé por fuera. El libro es mucho más que historia del arte, aunque para mí es también un relato histórico y íntimo y personal que abraza el arte. Así que, así como les dije al principio de esta conversación, se los recomiendo muchísimo, y también les recomiendo que lean, si les interesa, El efecto mariposa, que es esta compilación de ensayos del 85 o de textos críticos del 85 al 2000, que a mí me parece clave para entender la sensibilidad y el contexto artístico y político pues, de esos 15 años. Así que nada, me despido por ahora y gracias, Caro, por haber
haber participado en A este ti, programa. Jimé, por tus preguntas tan sensibles, inteligentes y puntuales y que me retan. Y a todos ustedes, namaste.